vamos a tratar un tema que se titula Los enemigos agazapados. Tenemos unos enemigos que están así como agachados, esperándonos en un momento dado para dar su zarpazo. Ustedes han visto los leones, ¿verdad? Cuando van a atacar a una manada de animales que están entre su aperitivo, entre lo que ellos comen, entre su dieta, siempre están agazapados esperando un momento en lanzarse contra ellos. Bueno, vamos a ver cuáles son esos enemigos que nosotros tenemos, que se encuentran agazapados, agachados, se encuentran escondidos, esperando el momento oportuno, están ahí al acecho para mandar el zarpazo. Los invito a que abran su Biblia en Isaías capítulo 53, el libro de Isaías capítulo 53. Aquí precisamente comienza hablando sobre el mensaje. ¿A quién va dirigido el mensaje? Mire, dice Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ante la predicación hay dos clases de grupos o dos grupos de personas, ¿verdad? Unos que acatan la voz de Dios y otros que definitivamente la rechazan el mensaje. Los que rechazan el mensaje son ciegos. ¿Qué significa que son ciegos? Que están dominados por sus deseos, están dominados por sus caprichos, están dominados por sus pasiones y que no le prestan atención por consiguiente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz y ellos quieren seguir andando en oscuridad, seguir andando en sus propias pasiones, sus propios deleites. Y entonces, como quieren andar en sus propias pasiones, sus propios deleites, son ciegos ante la luz que es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que rechazan el mensaje? Los ciegos, los dominados por sus pasiones. Pero también hay otro grupo de personas que rechazan el mensaje, los rebeldes, que muy a pesar que conocen la palabra de Dios, son desobedientes, los que tienen el corazón endurecido, entumecido. Siguen a sus ídolos. Tienen pasiones desordenadas y están con base en las vanidades del mundo. Entonces, estas son las personas que rechazan el mensaje de Dios. Se encuentran en dos grupos, unos que son ciegos, dominados por su pasión, y otros que son rebeldes a la palabra. Entienden la palabra, pero no la quieren aplicar a su vida. ¿Por qué? Porque están dominados por las pasiones del mundo, así como dice Colosenses 3:5, que nosotros tenemos que hacer morir esas pasiones. Es la única forma para poder aceptar el mensaje de Dios. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, esa es una de las pasiones que domina al hombre, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otras palabras, la idolatría, cuando está en el corazón del hombre, es lo que hace que enceguezca, los pensamientos del hombre. Se contamina la forma de pensar de la persona y por consiguiente no acepta la palabra de Dios. Dice el verso 6 del capítulo 3 de Colosenses, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Precisamente desobedientes son los rebeldes, los que rechazan el mensaje, los que son ciegos, dominados por sus pasiones. Dice el verso 7, en los cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Aquí está hablando precisamente de los cristianos que ya se han convertido, los que verdaderamente caminan en obediencia a la palabra de Dios. Se acuerda que anteriormente eran dominados por las pasiones, los deseos y eran rebeldes a la palabra y rechazaban el mensaje, pero ya ahora se han convertido. Entonces, esas personas que aceptan el mensaje son las personas que ven manifestado el brazo de Jehová, que aceptan el mensaje, ven la gloria de Dios. Y lo más importante de todo, que son dichosos, dice la palabra de Dios, y realmente es así. Son dichosos, ¿por qué? Porque creen a pesar de no ver las manifestaciones del poder de Dios. ¿Por qué? Porque saben que Dios tiene el control de todo en todo momento, que su palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que vive en paz con Dios y con sus semejantes. Y eso es lo que el Señor quiere, que vivamos en paz, primero con Él, porque nosotros nos convertimos a Él, Dios perdona nuestras iniquidades y estamos en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, caminamos en obras de obediencia y terminamos también estando en paz con todos nuestros semejantes. Y lo más importante, que todas las personas que realmente son ovejas de Dios, que son discípulos de Dios, oyen su voz y le obedecen. Esas son las verdaderas ovejas del Señor, los verdaderos discípulos del Señor. Así como dice en Juan 10:23, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mírense ustedes lo que repunta este versículo. Nadie las arrebatará de mi mano. Esos son los que son salvos. Y el Señor sabe quiénes van a ser salvos con base en su presencia. Él conoce antes de mano quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Entonces, como Él conoce con base en su presencia de las cosas,
Él ayuda a esas personas que van a ser salvas, porque conoce sus corazones y saben cuál va a ser su final. Y las que pues no van a ser salvas con base en su presencia, pues el Señor les ayuda para que se enseguezca más, endurece su corazón. Y te vas a perder, bueno, más endurecerte más el corazón. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios allá en Juan 12:39. Miremos lo que nos dice Juan 12:39. Precisamente aquí está hablando de la omnisciencia, esa omnisciencia que Dios conoce todas las cosas de antemano. Juan capítulo 12, verso 39. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 12:39. Dice, por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. ¿Quién los cegó? Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan en el corazón y se conviertan y yo los sane. El Señor, obviamente, que es el que sana. ¿Y que a qué sanación se refiere el Señor? ¿De una sanación física? No, la sanación de la lepra del pecado. O sea, el perdón que da Dios a todas las personas que se convierten y hacen parte de su redil. Esa es la sanidad que Dios nos ofrece. La sanidad física, pues, eso corresponde a su misericordia. Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Lo más importante es la sanidad de nuestra alma, que podamos caminar en obediencia a su palabra y que podamos obtener la salvación que Cristo nos da, no solamente futura, sino aquí presente, vivir en paz con Dios y con todos los hombres, que la ira de Dios aparte de nosotros porque estamos en paz con Dios. Eso es lo importante. Y entonces nosotros somos dichosos los que aceptamos el mensaje de Dios porque creemos sin ver. Y hay personas que son cristianas pero que necesitan creer para ver. A veces necesitan una imagen, necesitan, qué sé yo, ver milagros, oír testimonio para creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros necesitamos oír testimonio, ni ver milagros de Dios, que Dios hace milagros. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los milagros que hizo en antaño los sigue haciendo y los seguirá haciendo. Pero nosotros no necesitamos ver para creer. Los que necesitan ver para creer son incrédulos, todavía están inmaduros en la fe de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dichosos, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Eso es lo más importante. Así como dice Mateo 13:16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, te esté contento, te esté dichoso, te esté feliz, que usted tiene una fe que cree a pesar de que no ve los milagros de Dios, aunque Dios sigue haciendo milagros, todos los días hay milagros de Dios, maravillas, portentos, prodigios, Dios lo sigue haciendo, pero tenemos que ver a través de los ojos de la fe para ver los milagros que Dios hace en nuestra vida. Dios nos ha hecho muchos milagros, hay veces que pasan desapercibidos en nuestra vida, nos ha protegido de un accidente, nos ha protegido de algún mal y no nos hemos dado cuenta. Nos hemos devuelto y vamos saliendo a la calle y nos devolvemos por cualquier cosa y es Dios mismo protegiéndonos de un accidente, de un altercado, de un accidente, pero son cosas que a veces pasan desapercibidas a nuestros ojos, pero es la mano de Dios protegido en todos momentos. Y cuando nos pasa algo contrario a nuestros deseos, que va contra nuestra propia estabilidad emocional, nuestra paz, nuestra tranquilidad, es porque Dios lo ha permitido con un propósito, así como dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien, es para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Que seamos salvos al fin y al cabo. Vea, muchas cosas malas han pasado a los creyentes, pero que con el transcurrir del tiempo uno mira hacia atrás, hacia esas cosas malas que nos pasaron y vemos que si no hubieran pasado esas cosas malas entre comillas, no estuviéramos en el lugar que estamos ahora. En otras palabras, es Dios que permitió esas tribulaciones o esas penurias en nuestra vida para que nos convirtamos al Dios vivo, para que dejemos nuestra vana manera de vivir. En fin, que al cabo que esa situación que aparentemente es mala era para nuestro bienestar en el largo plazo. Entonces, hay cosas que en el corto plazo parecen penuria, parecen penalidades, parecen catastróficas, pero en el largo plazo veremos los resultados que era para nuestro propio bien. Así que tenemos que dar gracias a Dios por todo, tenemos que dar gracias a Dios por la enfermedad, por la salud, por la pobreza, por la riqueza, si tenemos, no tenemos, hay que dar gracias a Dios por todo, porque es Dios trabajando a través de nosotros, porque lo que quiere es moldear nuestra fe. Entonces, los que aceptan
el mensaje de Dios son dichosos, son bienaventurados porque creen a pesar de no ver los milagros de Dios. Y si Dios le ha dado milagros y usted los ha visto, gloria a Dios, entonces doblemente dichoso porque está viendo los milagros de Dios. Y si no los ve, también es dichoso porque no necesitamos ver para creer, gloria a Dios. Sigue diciendo el capítulo 53, verso 2 de Isaías que estamos leyendo. Vamos a desarrollar ese capítulo, una parte de ese capítulo. El verso 2 del capítulo 53 de Isaías dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él, ni hermosura, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Vea, Jesús llega a nuestra vida sin atractivo. ¿Qué quiere decir sin atractivo? A veces no nos hemos dado cuenta y empieza ese cambio a surgir en nosotros, empieza a cambiar esa forma de vivir, esa forma de actuar. ¿Por qué? Porque los atractivos es complacer nuestros deseos físicos. Muchos buscan de Dios por una enfermedad para que Dios los sane. No está malo buscarlo, ¿verdad? A veces quieren que le solucionen los problemas económicos, que se aparezca alguien con una bolsa de dinero mandado por Dios y le arregle los problemas. Pero resulta que Cristo se aparece a nosotros en nuestra vida sin atractivo, o sea, no igual a lo que nosotros deseamos. A veces nosotros le pedimos: Señor, mándame dinero, Señor, mándame esa sanidad física, Señor, endereza esas relaciones familiares que tengo torcidas o que tengo dañadas, relaciones laborales también que tengo dañadas, Señor, dame un empleo. Esas son las peticiones que nosotros le hacemos al Señor, y no está malo hacerlo, pero resulta que el Señor, cuando se aparece en nuestra vida, se aparece sin complacer nuestros deseos físicos, porque Él quiere complacer son nuestros deseos espirituales, el hambre que hay en nuestro espíritu por la presencia de ese Dios vivo. Y no nos hemos dado cuenta, cuando estamos caminando en desobediencia, nuestra alma tenía sed de ese Dios vivo. Nuestra alma bramaba como ciervo por el torrente de las aguas, por el agua, y el agua viva que nos puede dar solamente Jesucristo. Entonces, Dios aparece en nuestra vida sin atractivo, o sea, sin cumplir nuestros deseos físicos. Él busca satisfacer nuestros deseos espirituales, darnos la paz que nuestro corazón necesita. Así como dice Juan 14:26, cuando dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta es la gran promesa de Dios, y la paz de Dios llega en el momento que usted menos lo piensa. Y cuando usted tiene esa paz de Dios en su corazón, puede ver la solución a los problemas. A veces tenemos la solución de los problemas en nuestras propias narices y no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos ofuscados porque queremos que Dios nos dé la solución a nuestros problemas a nuestra manera, pero tenemos que esperar pacientemente, así como dice Salmo 40, ¿verdad? Salmo 40, verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, enderezó mis caminos y puso mis pies sobre roca, y la roca es Cristo. Y sigue diciendo el verso 26 del capítulo 14, el verso 27, perdón, del capítulo 14 de Juan: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. ¿Cómo la da el mundo? A través de un dinero, a través de solucionar el problema. No, así no da la paz Dios. Y sigue diciendo, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos miedo no vemos la solución a los problemas. Y precisamente Cristo vino a darnos paz. Una paz que supera todo entendimiento. Una paz que supera todo pensamiento humano. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que Cristo nos ofrece. Y esa paz llega en un momento menos oportuno. Usted simplemente obedezca la palabra de Dios, sígalo buscando, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inundará nuestros corazones y podremos ver la solución a ese problema que estamos enfrentando. Empezaremos nosotros a ver que el problema que estábamos enfrentando no era tan grave, y el problema más grande que teníamos era la ausencia de Dios en nuestra vida. Ese es el mayor problema que tienen las personas. Sigue diciendo el verso 3 del capítulo 53 de Isaías. Dice: despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondidos de él, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, Dios llega
a nuestra vida a su manera, sin aspaviento, sin sobresalto, tranquilamente. Él llega en el momento menos esperado. Llega como en su segunda venida. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Jesús? Él vendrá como ladrón en la noche. Así va a ser la paz de Cristo en su corazón. Va a venir el momento que usted menos lo piensa, el momento que usted menos lo cree. Va a venir la paz en su corazón y va a venir la solución a ese problema por el que usted está pasando. Eso es lo que Dios nos ofrece. Él no va a venir con aspaviento, con gritería, ni con sobresalto, ni nada por el estilo. Él viene así como va a venir en su segunda venida, como ladrón en la noche, sigilosamente. ¿Por qué? Porque lo hemos esperado pacientemente, y es lo que el Señor hace cuando nosotros lo esperamos que Él llegue a nuestra vida a su manera, no a la nuestra, en el momento que Él lo crea, en el momento oportuno. Dios no llega ni antes ni llega después, Él llega justo a tiempo, que es lo más importante. Ese es Jesús en nuestra vida. Sigue diciendo el verso 4 del capítulo 53. Ciertamente llevó Él nuestros sufrimientos y sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay una traducción, la traducción Dios habla hoy. Mire cómo dice la traducción de Dios habla hoy, el mismo versículo. Dice, y sin embargo Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y que lo había humillado. Pero realmente Dios no lo había castigado. Creíamos que esa era una decisión del Padre, que Él fuera castigado. Él llega a nuestra vida humillado y herido, pero creíamos que era decisión del Padre, pero no, fue consecuencia de la misma justicia del Padre, ¿verdad? Porque había una palabra que decía que la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios, o sea, regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El conocimiento anticipado de Dios fue el que hizo que Jesucristo iba a la cruz del Calvario, así como dice Hechos 2:23, dice, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos, crucificándole. Y Lucas 23:23, mire lo que nos dice Lucas 23:23. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron, y allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Todo esto que pasó de nuestro Señor Jesucristo estaba en el plan previamente elaborado por Dios. ¿Para qué? Para la salvación nuestra, para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos obtener la salvación, que es un regalo hecho de parte de Dios. Pero Él realmente nos fue humillado y herido por Dios, fue humillado y herido por nuestros hechos. La justicia del Padre cayó sobre Él cuando tenía que caer sobre nosotros. Entonces, Él fue herido y humillado por nuestros hechos. Por eso Él cargó nuestras enfermedades. Y cuando la Biblia habla de nuestras enfermedades, se está refiriendo a nuestros sufrimientos y a nuestros dolores. Así como está en la versión que está mejor explicado en la versión Dios habla hoy, que dice, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Y en Romanos 3:22 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Sigue diciendo el verso 5 del capítulo 53 de Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Vea, todo el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué fue lo que golpeó a nuestro Señor Jesucristo realmente allá en la cruz del Calvario? Nuestra rebeldía. El origen de todos los padecimientos de Cristo fue precisamente esa rebeldía. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario recibimos paz y armonía, no solamente con Dios, sino con nuestros prójimos. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, empezamos a hacer las cosas bien y terminamos estando también en paz con nuestro prójimo. Y enseguida, obviamente, como consecuencia de esta paz, recibimos perdón de pecados, que es lo que se denomina aquí sanidad.
esa sanidad se está refiriendo precisamente al perdón de nuestros pecados, como dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuiste sanado, o sea, fuiste perdonado por la herida de Cristo. Las sanidades físicas corresponden a la misericordia de Él. La sanidad espiritual solamente lo tenemos a través del sacrificio de Cristo. Cuando aceptamos ese sacrificio, esa redención que Dios nos hace a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por cuya herida fuiste sanado, no está refiriéndose a herida física, a enfermedades físicas, sino a la enfermedad más grave que tiene toda la humanidad, la lepra del pecado. Ese germen que está llevándose muchas personas a perderse en el infierno, a perder la vida eterna. Solamente podemos obtener sanidad a través de la sangre de Cristo, que nos limpia nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir y nos hace aptos de llegar a la presencia de Dios. Y el verso 6 del capítulo 53 de Isaías nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros andábamos a nuestro propio parecer, Cristo murió en la cruz del Calvario y nuestros pecados fueron cargados en Él. Nosotros éramos como ovejas descarriadas y Cristo nos redimió a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos en cuenta que Él fue golpeado en la cruz del Calvario por todas nuestras rebeliones. Fue el origen de todos sus padecimientos y eso fue lo que Él vino a salvarnos a nosotros. Vino a salvarnos de ese enemigo interno que nosotros tenemos agazapado, que es la rebeldía, la desobediencia a su propia palabra. Y es más, muchos cristianos que están caminando en los caminos del Señor, todavía tienen ese enemigo interno agazapado que en cualquier momento manda el zarpazo, que es la rebeldía, la desobediencia. La rebeldía, la rebelión, podemos titularla como falta de obediencia debida a quien debemos rendirle obediencia, que es a Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas que tenemos que obedecer. Como dice la palabra de Dios, que tenemos que obedecer primero a Dios que a cualquier hombre. La rebelión tenemos que tomarla como un acto de resistencia o de desobediencia a quien tiene por ley mandato, que es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? A una autoridad legítima como lo es Dios. Así como dice Isaías 35:5, más el herido fue por nuestras rebeliones, por esa desobediencia a Dios fue que Él fue herido. Esa desobediencia que generalmente es contra Dios se denomina pecado. Toda desobediencia a la ley, a la palabra de Dios, se denomina pecado. Y esa desobediencia que cualquier persona puede hacer en las autoridades civiles, a las autoridades familiares, a cualquier autoridad que nosotros tengamos, es una desobediencia indirectamente contra Dios, porque todas las autoridades que hay sobre la tierra son puestas por Dios. El que se resiste a la autoridad, a Dios mismo se está resistiendo. Por eso en Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades han sido establecidas por Dios, buenas, malas, regulares, que sean injustas. Dios la permitió esa autoridad y Dios le llamará a cuenta si esa persona abusa de la autoridad. Dios la llamará a colación. Tenemos que someternos a toda autoridad, pero ojo, siempre y cuando no vaya en contravía a las órdenes que Dios nos da, porque mejor es obedecer, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero si lo que nos está mandando a hacer por grosería, por cualquier denominación, porque nos tiene rabia, no va contra la palabra de Dios, pero es algo que podamos hacer en el giro ordinario de nuestras actividades, hagámoslo. Sigue diciendo el verso 2 del capítulo 13 de Romanos, de modo que quien se opone a la autoridad, mire lo importante que es obedecer a la autoridad, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y si resiste, pues obviamente está en rebelión contra Dios. Si usted se rebela contra un jefe, eso es rebelión contra Dios. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Cualquier persona que se resiste a su superior está acarreando consecuencias que vienen de parte del mismo Dios, porque está en actitud de rebelión contra el mismo Dios. Entonces dice el verso 3 del capítulo 13 de Romanos, porque los magistrados no están para infundir temor. O sea, las autoridades no están para infundir temor. Magistrados, cuando hablo de magistrados, son autoridades. No están para infundir temor al que hace el bien. Si usted hace el bien, no puede tener miedo a las autoridades, ¿verdad?
sino los que hacen mal. Dice, sino el que hace el malo. ¿Quién pues, quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y obtendrás alabanza de ella. Si usted hace lo bueno a las autoridades, delante de las autoridades, va a obtener alabanza de ella. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque las autoridades, todas han sido puestas por Dios. En la empresa, en el colegio, en la universidad, en la familia, todas las autoridades han sido puestas por Dios mismo. Y dice el verso 4 del capítulo 13, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, no en vano te puede destituir ese jefe. No en vano te puedes aplicar una sanción. No en vano te puede despedir. No en vano te puede aplicar una multa. No en vano te puede sancionar. ¿Por qué? Porque tiene autoridad para eso. Una autoridad que viene de parte de Dios. Entonces dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vean, ¿por qué tenemos que obedecer a las autoridades? Esta es la misma palabra de Dios que nos está diciendo. Quien se revela contra una autoridad superior, contra Dios mismo se revela, porque Dios es el que ha puesto todas las autoridades. No hay ninguna autoridad en la tierra que no haya sido puesta por Dios. Un presidente, un alcalde, un gobernador, vea, no se dedica a criticar a esas personas, más bien ore por ellas. La palabra de Dios nos dice, ¿qué tenemos que hacer con un jefe que usted está viendo que está actuando mal? Ore por él. La palabra de Dios nos dice, ore por toda persona que esté en eminencia, o sea, que tenga grado de autoridad, para que Dios sea guiándolo, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le quite esa ceguera espiritual que tiene. Ore por él, no lo critique. Si usted critica a un jefe, usted critica a una persona que tiene autoridad, usted critica al presidente, usted critica al alcalde, usted critica al gobernador, está poniendo en rebeldía contra Dios, está en rebelión contra Dios mismo. Y Dios tomará parte en esas consecuencias que puede sufrir la persona. Dice la palabra de Dios que los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, o sea, puede acarrear condenación, puede acarrear consecuencias por resistirse a la autoridad. Entonces, tenemos un enemigo interno agazapado, agachado, que es la rebelión. Esa rebelión en cualquier momento trata de salir. Queremos rebelarnos contra el pastor, queremos rebelarnos contra el jefe, queremos rebelarnos contra el profesor, contra cualquier persona que tenga autoridad sobre nosotros. Esa es una actitud de rebeldía, una actitud de desobediencia. Y los que se resisten acarrean condenación de parte de Dios, y Dios utilizará hasta la misma autoridad que tiene en la tierra para castigar a esa persona. Porque todas las autoridades han sido puestas por Dios, y no hay ninguna autoridad que esté en la tierra que no haya pasado por las manos de Dios, por el filtro de Dios. Y si esa autoridad está actuando mal, no importa, usted ore por ella, pídale a Dios perdón por esa persona, y que Dios le dé sabiduría a esa persona para que haga las cosas bien. Acuérdense de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que orar por todas las personas que están en eminencia. ¿Y para qué oramos por una persona que está en eminencia, que tenga autoridad? Para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le aclare su entendimiento, para que pueda vivir en obediencia a la palabra de Dios, para que se arrepienta algún día, porque todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito, y el mejor propósito es la salvación del alma. De pronto Dios lo puso en ese grado de autoridad para que entendiera que Dios fue el que lo puso ahí. Con el tiempo lo va a entender si es que no es creyente. Entonces vemos cuál es el enemigo interno. Ese enemigo interno siempre está ahí, a la puerta. Así sea creyente o no sea creyente, siempre va a estar ahí. Quiere rebelarse contra cualquier autoridad. Esa falta de obediencia a las autoridades puestas por Dios y al mismo Dios, esa rebeldía va a estar ahí en cualquier momento. Pero también tenemos un enemigo externo, un enemigo poderoso, aunque fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, pero es poderoso. Ese enemigo externo se llama Satanás. Mira lo que nos dice 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él está ahí al acecho, él está pendiente de cualquier oportunidad que usted le dé de desobediencia para atacar. Entonces lo importante es eso, que tenemos un enemigo externo, pero el más peligroso de los dos enemigos que tenemos, el externo y el interno, el más peligroso es el interno, es la rebeldía, la desobediencia, que está en nuestro propio ser, está con nosotros en todo momento. La única forma de oponerse a ese enemigo que tenemos externo, que es Satanás, es dominando nuestros deseos carnales. La única forma de vencer y que Satanás se vaya afuera es dominar nuestros deseos carnales. Si nosotros dominamos nuestros deseos carnales, Satanás no tiene nada que hacer. Así como dice 1 Pedro 2:11, que dice, amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Ahí está el problema, los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuren de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, la única forma de enfrentar a ese enemigo externo es dominando nuestros deseos carnales, sometiéndonos a Dios, resistiéndolo a Él, y obviamente que Satanás huye, así como dice Santiago 4:7. Tenemos que dominar nuestros deseos carnales. ¿Cómo dominamos nuestros deseos carnales? Sometiéndonos a la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 5:9, dice, al cual resistís firmes en la fe. Tenemos que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así como nosotros resistimos, cada persona tiene su propia lucha contra sus deseos carnales. Tenemos que ayudarnos uno a otro, obedecer los mandatos de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto 1 Juan capítulo 5, verso 3. Este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, los mandamientos de Dios no son pesados, no son difíciles de cumplir. Simplemente sometámonos a Él, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Con base en nuestra fe, dominamos nuestros deseos carnales, dominamos el mundo, dominamos los deseos del mundo, que están en el mundo. Entonces, todo lo hacemos es con base en la fe. Y aclaramos aquí, la fe no es un deseo. Muchas veces se confunde la fe con un deseo. Es que yo tengo fe que voy a terminar la universidad. Yo tengo fe que voy a conseguir ese empleo. Yo tengo fe que voy a ser sano. Eso no es fe, eso es un deseo. La fe es poner la mirada en Cristo, y que Cristo, sabiendo que Cristo tiene el control de todo lo que nos suceda, y esperamos todo lo bueno que va a venir de la mano del Señor, así sea en una misma enfermedad. Damos gracias a Dios en todo momento. Fe es ver la mano de Dios actuando en todas las circunstancias que nos rodean en nuestra vida. No es nuestro deseo. Muchas personas confunden fe con deseo. Fe no es deseo. Fe, repito, es ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Esa es la verdadera fe. El resto son simplemente deseos del hombre. Y los deseos del hombre muchas veces no son los deseos de Dios. Acuérdense que Cristo dice en su palabra, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Entonces, tenemos que aclarar que fe es ver la mano de Dios actuando en todo momento de nuestra vida, y que Él tendrá control de todas las circunstancias, y que todo lo que suceda en nuestra vida es para nuestro bien, así como dice Romanos 8:28. Sigue diciendo el verso 10 del capítulo 5 de 1 Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco en tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, que Dios puede permitir ese sufrimiento de parte de Satanás, ese enemigo externo que nosotros tenemos, al cual tenemos que resistirlo. Porque ante el sufrimiento que podamos estar padeciendo por algo que estamos sufriendo en un momento dado, Dios lo permite. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Nuestra fe va a ser fortalecida en el mismo sufrimiento. Nuestra fe, vea, si usted quiere fe, usted quiere paciencia, va a pasar por tribulaciones, porque la única forma de que nosotros tengamos paciencia es a través de la tribulación. Nadie obtiene paciencia con una vida placentera y que todo funcione bien. No, la paciencia se adquiere en las tribulaciones. Por eso en Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí es donde viene la paciencia, en las tribulaciones. Y la fe se prueba precisamente en esas tribulaciones. Entonces, ante el sufrimiento, Dios nos fortalece, o nos puede librar del sufrimiento mediante la muerte. La muerte no es mala. Simplemente no deseamos la muerte física, ¿verdad? Sino que deseamos es la presencia de Dios en nuestra vida, y Él tomará control de todo lo que suceda. Dios permite la muerte en una persona para librarla del sufrimiento, porque al final lo que Él quiere que nos darnos vida eterna con Cristo Jesús, en el cual no hay sufrimiento. Siempre tendremos gozo en Cristo Jesús, en esta vida y en la otra. Y si el Señor permite el sufrimiento que nos va a llevar a la muerte, es precisamente el Dios librándonos de la muerte. O utiliza ese sufrimiento para fortalecer nuestra fe. Entonces, a Satanás solamente lo dominamos resistiéndolo, oponiéndonos a los deseos carnales, obedecer los mandatos de Dios. Y si estamos sufriendo ante un ataque del mismo Satanás, estos son ataques permitidos por Dios para fortalecer nuestra fe, o
permite también la muerte en nuestra vida, o la vida de un familiar, o de cualquier persona, precisamente para librarlos del sufrimiento y darle vida eterna en Cristo Jesús, en el cual no hay sufrimiento. Santiago 4:7 nos da la fórmula esencial para combatir a Satanás. Aquí no tenemos que luchar contra él. Aquí nos dice simplemente qué fórmula tenemos que aplicar nosotros. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No gastemos esa guerra espiritual, atando, ligando, reprendiendo, echando fuera a Satanás, agarrándolo por los pelos, por la cola, como hacen muchas personas. No. Tenemos que someternos a Dios, resistirlo, o sea, no hacer lo que Él nos impulsa a hacer, porque Él nos puede maquinar. Él trabaja en nuestra mente, induciéndonos a hacer cosas indebidas, que si usted le falta el dinero, le propone algún negocio ilícito para que haga algo indebido. O si discutió con su pareja, si ella le mete un pensamiento en su cabeza para que usted también sea infiel, para que practique, para que haga lo mismo que está haciendo la otra persona. Eso es lo que hace él. Nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, quiere decir no hacer lo que él nos va a inducir, porque él es una especie, como decimos aquí en la costa, de carbonero. Él lo que te va a hacer es traerte ideas malas, pero la decisión es de nosotros, como Adán y Eva, ¿verdad? Satanás no le puso la manzana en la boca a Eva para que la comiera, simplemente le dijo: mira, esa manzana está bonita, está provocativa. Y Eva fue la que la cogió y la comió. Simplemente él va a darnos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, a desobedecer los mandatos de Dios, y de nosotros depende. Entonces tenemos que someternos a Dios, resistir las tentaciones que Él nos va a dar, y Él termina huyendo de nosotros. Entonces, Satanás puede ser un instrumento de Dios útil para nosotros, los siervos de Dios. ¿Cómo así? Pues muchos dirán, ¿verdad? En el caso de Job, Satanás fue utilizado por Dios para probar la fe de Job. Y vemos que Job, en ninguna parte de la Biblia, en el libro de Job, se dice que Satanás empezó a pelear Job peleó contra Satanás, no echó fuera a Satanás, ni se puso a resistir a Satanás, ni a pelear contra él. Él simplemente dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Él no veía la mano de Satanás por ningún lado, él veía la mano de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ver siempre la mano de Dios. Aunque sabemos o creamos que sea Satanás, no, usted vea la mano de Dios. Si Satanás lo está atacando a usted, es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, es con un propósito de fortalecer nuestra fe. Entonces vemos que Job no vio la mano de Satanás por ningún lado, sino que dijo, cuando dijo en Job capítulo 1, verso 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, o sea, Dios se lo permitió. Hizo un tremendo ataque en la finanza, en su familia, en su economía, en su salud. Y Job nunca atacó o se defendió contra Satanás. Ni nunca se puso a atar, ni a reprender, ni a echar fuera a Satanás. Es simplemente Dios, estoy en las manos de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Con todo esto, Job no pecó con sus labios contra Dios. Pues, ¿por qué? Porque él veía la autoridad, veía la autonomía, veía la mano de Dios en todo lo que estaba sucediendo. Él nunca quitó la mirada de Dios, nunca atacó a Dios. En el caso de Pedro, también se utilizó Dios permitió que Pedro fuera zarandeado por Satanás para fortalecer la fe de Pedro. Miremos lo que nos dice Lucas 22:31. Entonces, para que dejemos de estar, estos versículos los traigo a colación para que dejemos de estar atacando a Satanás. Nosotros no tenemos que atacar a Satanás, tenemos que someternos a Dios, tenemos que obedecer su palabra, resistirle, y él huye. Mire lo que nos dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense ustedes, Satanás se dirigió a Jesús a pedirle permiso para zarandear, para estremecer la fe de Pedro. Y Jesús no se lo prohibió, al contrario, le dijo: sigue. Lo que hizo fue que fortaleció la fe de Pedro. ¿Para qué? Para que su fe no fallezca. Dios va a permitir que Satanás nos ataque. ¿Pero para qué? Para ver de qué estamos hechos. Porque si nosotros tenemos fe en Dios, nuestra fe va a ser probada.
¿Cómo va a ser probada? A través, como su nombre indica, a través de pruebas, pero también a través de tentaciones. Y acuérdense que las tentaciones no vienen de parte de Dios, porque tentación es inducción al mal. Las tentaciones vienen del maligno. Y Dios lo va a permitir en nuestra vida para ver si realmente tenemos la fe, la mirada puesta en Cristo y no nos dejamos mover en ningún momento por los ataques que haga el enemigo a nosotros. Y acuérdense, mire, aquí te ve el caso de Job y el caso de Pedro. Ninguno de los dos atacaron a Satanás. Ninguno de los dos se puso a defenderse contra Satanás. Ninguno de los dos hicieron nada contra él. Ellos siguieron en su camino en obediencia a la palabra de Dios, que es lo más importante. Miremos el caso de Pablo. Pablo también fue zarandeado por Satanás. Miren lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. 2 de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo, para evitar que su altivez se subiera mucho por ser apóstol, les fue dado un aguijón en la carne. Me imagino que a muchos dicen que el aguijón en la carne era que él no podía ver bien debido al problema que tuvo en la visión cuando tuvo la revelación de parte de Jesús. Otros dicen que era algún problema físico de salud de otra índole diferente a los ojos que Pablo tenía. Pero yo creo que más bien aquí está apuntando a los deseos carnales que todos tenemos, que luchan contra nuestra naturaleza espiritual. Él estaba diciendo que se los quitara. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestro estado de debilidad? Recurrir en manos de Dios, estar siempre agarrado de Dios. Vea, la maldad siempre va a estar en nosotros. Todos los días de nuestra vida, hasta que muramos, va a estar siempre en la maldad. Lo que tenemos que recurrir es a Dios para que nos fortalezca. En esos momentos de debilidad, buscar siempre la mano de Dios para que esos deseos carnales mengüen. Cuando ustedes sobrevengan deseos carnales, busque de Cristo. Es momento de orar, es momento de meternos en oración, en ayuno ante la presencia del Señor. Los deseos carnales solamente se dominan buscando la presencia de Dios. Porque imagínense ustedes, si nosotros en el caminar diario, imagínense el apóstol Pablo, porque ya era apóstol, ya no tenía deseos carnales, supongamos el evento, que ya no tuviera deseos carnales, se hubiera venido altivez en su corazón. No, ya no hago nada lo malo porque es que ya no me apetece hacer lo malo. No. Lo malo siempre está en su corazón. ¿Y qué es lo malo? Esos deseos carnales, nuestros deseos carnales que batallan contra el alma, que son un mensajero de Satanás. Por ahí es donde ataca de Satanás, por los deseos carnales que andan en nuestro cuerpo. Y para que la active, para que las revelaciones que tenía Pablo no lo exaltaran desmedidamente, tenía ese aguijón en la carne. ¿Cuál es el aguijón en la carne? Por el cual entra Satanás, entra el ataque de Satanás, los deseos carnales. Por ahí es donde entra él. ¿Qué tentaciones tiene usted? ¿Qué clase de deseos carnales tiene cada uno? Cada uno tiene un deseo carnal diferente. Algunos tienen inclinación por fumar. Entonces se les pone una persona al lado que fuma y ese olorcito como que les va llamando la atención. Otros por tomar trago, viene la inclinación hacia tomar. Otros por la murmuración, viene alguien y le trae un chisme para ver qué hace usted. Tiene que resistirse y no repetir lo que otra persona, de los comentarios malos que oyó otra persona. Decirlo a espalda de ella, no, si tiene algo malo o le viene un pensamiento malo hacia una persona o piensa algo malo, dígaselo a la misma persona de frente, no a espalda, porque eso es murmuración. Y Satanás va a tentar en la murmuración. Si la persona es susceptible al chisme, va a venir el chisme. Si la persona es susceptible a las relaciones sexuales extramatrimoniales o a la lascivia, le va a poner la tentación. ¿Por qué? Porque eso es fruto del corazón, de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los pleitos, las contiendas, están en el corazón. Esos malos pensamientos nunca los vamos a ver, nunca van a desaparecer de nuestra vida. Los vamos a vencer, sí, con el poder de Cristo, con la mirada puesta en Cristo, pero siempre van a estar ahí. Solamente los dominamos con la mirada puesta en Cristo, nunca se van a ir. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo no se puso a reprender a Satanás. Te reprendo, Satanás. Ni nada por el estilo, ¿verdad? Él sabía que tenía un aguijón en la carne, un mensajero de parte de Satanás, y él no reprendió a Satanás. ¿Él qué hizo? Buscar más de Cristo. Él sabía que tenía una debilidad grande en su carne, en sus deseos. Entonces tenía que reconocer su debilidad y reconocer que era pecador. Vea, todos somos pecadores y tenemos que reconocer esa condición. Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero.
Hay unos que son pecadores activos, otros son pasivos. Obviamente, el apóstol Pablo, pecador pasivo. Ya eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Reconocer nuestra condición, que nunca la vamos a perder, la condición de pecador. Y que tenemos que dominar los pensamientos con la mirada puesta en Cristo. En cualquier momento puede aflorar los malos deseos, pero con la mirada puesta en Cristo los podemos dominar. También Satanás es permitido por Dios, ¿para qué? Para disciplinar al pueblo de Dios. Por lo menos en el caso de la Biblia se relaciona un caso de inmoralidad sexual. Cuando un señor tomó para mujer suya la mujer de su padre. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 5:4. Aquí vemos cómo Dios permitió que Satanás entrara en la vida de esa persona para castigarlo. Más bien para disciplinarlo. Diremos la palabra castigar, para disciplinarlo. 1 Corintios 5:4 dice: en el nombre de vuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces vemos aquí cómo es permitido que Satanás sea utilizado como instrumento para disciplinar a un miembro de la congregación que estaba en inmoralidad sexual. Entonces, Satanás es un instrumento de Dios. Algunos utilizan una palabra más fuerte, como es que Satanás es el perro de Jehová, que él lo utiliza en el momento que quiere probar a una persona, en el momento que quiere probar la fe de una persona. O vemos en los diferentes casos, como en el caso de Job, como en el caso de Pedro, en el caso de Pablo y en el caso de una disciplina moral o sexual dentro de la misma congregación. Entonces, dejemos de estar peleando contra Satanás. Más bien, sometámonos a Dios, porque para muchas personas es más fácil ponerse a pelear contra Satanás que someterse a la palabra. ¿No se dan cuenta? Es más fácil estar peleando con Satanás, estar haciendo aquí una ronda y empezar a atar y ligar a Satanás que someterse a Dios. ¿Qué es más fácil? Sometámonos a Dios en vez de estar peleando contra Él. Así como dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huye. No tienes que estar peleando, no tienes que estar atando, no tienes que estar reprendiendo, ni nada por el estilo. Mire los casos de Job, mire el caso de Pedro, el caso de Pablo, el caso de la inmoralidad sexual juzgada dentro de la congregación. Entonces, aquí en ninguno de estos 4 casos le traigo a colación, y hay muchos más, nada más traje 4. No se ve que se está atacando a Satanás, ni echando afuera a Satanás, ni reprendiéndolo, ni atacándolo. Simplemente tenemos que someternos, someternos a Dios, resistirnos a Satanás, y él huye. Entonces, el gran enemigo agazapado que todos lo tenemos, es la ceguera espiritual hacia nuestras propias rebeliones, hacia nuestros propios deseos de no obedecer la palabra de Dios. Es más fácil, para muchas personas es más fácil poderse atacar a Satanás, reprender a Satanás que obedecer a Dios. Y eso es rebelión. Ponerse a atacar a Dios, a Satanás, es rebelión. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, dejemos de ser revoltosos, dejemos de ser revolucionarios, dejemos de tener esa ceguera espiritual y empecemos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Vea, perdemos el tiempo atacando a Satanás. Nosotros tenemos que atacar a Satanás. Satanás es un instrumento que Dios utiliza para perfeccionar nuestra fe. Entonces dejemos de estarlo atacando. Más bien pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, en vez de poner en Satanás. Yo he visto muchas prédicas que se exaltando más el poder de Satanás que el poder de Dios. Entonces, empecemos nosotros a fijar nuestra vista en Cristo y no perder el tiempo en ataques a Satanás ni en el pecado de otro. A veces nos podemos mirar son los pecados de otros. Fulano hace esto, fulano hace aquello. Miremos los pecados nuestros, la rebelión nuestra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y en todo momento, predicar la palabra, eso es otra cosa diferente. Tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, pero estar pendiente de nuestros pecados, no los de los otros. Predicar la palabra sí, a toda criatura, a todo el que se nos aparezca, predique. Y estar pendiente de los pecados, pero nuestros, no de los otros. El Salmo 119, verso 12, mira, aquí nos habla de un enemigo oculto, los pecados ocultos que todos tenemos. Mira, para terminar, Salmo 119, verso 12. Mire lo que nos dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Casi nadie entiende sus propios errores. ¿Y cuáles son los errores? Los pecados. Error es errar al blanco. ¿Y qué es errar al blanco? Pecado. ¿Quién puede entender sus propios errores? Nadie. Nadie entiende sus propios errores. Es más fácil ver los pecados de otros que ver los pecados míos. Dejemos de estar viendo los pecados de otros y enfrentemos nuestros propios pecados.
y prediquemos la palabra, que es diferente. Entonces dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Hay muchos pecados que tenemos ocultos, que no los vemos. No es que no salgan, es que no nos fijamos en que los tenemos, pero nos fijamos en los pecados de otros. Nos preocupa la acción y omisión de otros. La omisión y acción de Satanás, nos preocupa más eso. Nos preocupa más que Satanás está atacando, que aquí salió Satanás, que allá están haciendo brujería. Nos preocupa más eso que nuestros propios pecados. De verdad, dejemos de preocuparnos de eso. Dios tiene el control de todo eso. Si hacen brujería, Dios lo permitió. Eso está bajo el control de Dios. Tenemos que poner la mirada en Cristo. Ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, son acciones que nosotros tenemos que corregir en nuestra vida. Tenemos que quitarnos esa ceguera espiritual. Dejar de estar perdiendo el tiempo en atacar a Satanás y estar fijándonos en el pecado de otros. Tenemos que fijarnos en no quitar la mirada de Cristo y estar pendientes de los pecados nuestros, de lo que nosotros hacemos. Y que para que tengamos visión espiritual en que si realmente nosotros estamos obedeciendo a la palabra o lo estamos desobedeciendo. Fijémonos en nuestro actuar, no en el actuar de otros. Mateo 7.1, ya terminamos con este. Mateo capítulo 7, verso 1, nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguemos lo que hace otra persona. Porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida que midáis serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en tu propio ojo? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Ves? Nos fijamos más en los pecados de otra persona que en los pecados nuestros. Todos tenemos pecados, todos los tenemos. El que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Todos han pecado, todos hemos pecado. Bueno solamente Dios, todos somos malos, tenemos instinto natural, tenemos que dominarlo, pero solamente lo dominamos si reconocemos que somos pecadores, si reconocemos que pecamos, si dejamos de estar mirando los pecados de otros, si dejamos de estar peleando contra Satanás, más bien peleemos contra nuestra naturaleza pecaminosa que nos incita a hacer lo malo, a desobedecer la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que centrarnos nosotros, todos, cada uno de nosotros, dejemos esa ceguera espiritual de no ver nuestros propios errores. Ese es el mayor enemigo agazapado que tenemos, entender nuestros propios errores. Tenemos que pedir a Dios que nos libre de estos pecados ocultos para que podamos seguir en obediencia a la palabra de Dios. Amén.